¿Alguna vez has despertado en mitad de la noche completamente consciente, pero incapaz de mover ni un solo músculo? Tu mente está alerta, tus ojos ven la habitación con claridad, pero tu cuerpo yace inmóvil como una estatua. Es entonces cuando sientes algo más, una presencia, una sombra en la esquina, una entidad que no debería estar allí. Quizás ya lo has experimentado, o quizás alguien cercano te ha contado esa historia que te eriza la piel. La parálisis del sueño no es un fantasma, ni una maldición sobrenatural. Es algo mucho más fascinante. Es el momento exacto en el que tu conciencia despierta, antes de que tu cuerpo reciba el permiso para moverse. Respira hondo. Inhala profundamente. Exhala lentamente. En este momento, mientras respiras, tu cerebro está haciendo algo extraordinario. Está leyendo estas palabras, procesando significado, generando sensaciones. Pero durante el sueño, algo muy diferente ocurre en ese órgano que crees conocer. Antes de continuar, te invito a que te unas a nosotros en Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta, suscríbete a este viaje nocturno y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿Qué hora es donde estás? ¿Es de noche? ¿Acabas de despertar? Tu ubicación y tu momento nos ayudan a entender mejor cómo el sueño toca vidas en diferentes rincones del mundo. Esta noche, navegaremos hacia el umbral más aterrador de la mente dormida. Exploraremos por qué tu cerebro elige paralizar tu cuerpo mientras duermes y qué sucede en ese instante delicado cuando la conciencia se rebeldes contra esa parálisis. Descubriremos por qué, en esos momentos de terror, tu mente genera presencias que no existen. Sombras con forma, entidades que te observan. Explicaremos la neurociencia detrás de lo que sientes, pero también dejaremos espacio para el misterio que la ciencia aún no ha desvelado completamente. Imagina tu cerebro como una ciudad nocturna. Durante el día, todas sus luces están encendidas. Las avenidas principales, los edificios, los semáforos, todo funciona en orden. Pero cuando llega la noche, cuando cierras los ojos y te entregas al sueño, esa ciudad se transforma. Algunas luces se apagan, otras se encienden de formas inesperadas, y hay un guardia especial que patrulla las calles, asegurándose de que nada salga de control. Ese guardia tiene un nombre científico, la atonia muscular, pero podemos llamarlo el guardián nocturno. Su trabajo es simple pero crucial. Cuando tu cerebro entra en la fase del sueño profundo, específicamente en lo que los neurocientíficos llaman REM, el guardián activa un mecanismo neurológico que desconecta tu médula espinal de tus músculos. No es un accidente, no es un error evolutivo, es una protección. ¿Por qué? Porque mientras duermes, tu mente está viviendo historias que no son reales. Estás corriendo, saltando, luchando, abrazando, cayendo. Tus ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, siguiendo escenas que solo existen en el teatro de tu inconsciente. Si tu cuerpo pudiera moverse libremente, actuarías esas historias. Golpearías a alguien que no está allí. Saltarías de una ventana imaginaria. Te lanzarías contra una pared. La naturaleza, sabia en su silencio, decidió hace millones de años que era mejor paralizar el cuerpo, mantenerlo inmóvil, convertirlo en una prisión temporal mientras la mente vuela libre en mundos oníricos. Pero hay un problema delicado y aterrador. A veces, muy pocas veces, algo se desalinea. Tu conciencia despierta mientras el guardián aún mantiene la puerta cerrada. Tu mente recupera la lucidez, pero tu cuerpo permanece en la parálisis del sueño REM. Estás completamente despierto. Ves tu habitación. Escuchas los sonidos de la noche. Sientes la cama bajo tu espalda, pero no puedes mover los dedos. No puedes girar la cabeza. No puedes gritar. Es en este umbral, en este espacio entre el sueño y la vigilia, donde ocurren cosas extrañas, cosas que la ciencia explica, pero que la experiencia hace terrorífica. Tu cerebro, en este estado confuso, sigue generando las alucinaciones propias del sueño REM. Pero ahora estás consciente de ellas. Las ves proyectadas en tu habitación real. Una sombra en la esquina que no debería estar allí. Una presencia en el pecho que te impide respirar.
una entidad que te observa desde la puerta. Algunos reportan ver figuras humanoides, otros sienten un peso aplastante. Muchos juran que hay algo maligno en la habitación. Durante siglos, las culturas interpretaron estos momentos como visitas de demonios, de seres del más allá, de presencias sobrenaturales. Los antiguos creían en la parálisis del demonio. En algunos lugares la llamaban la bruja nocturna, en otros la sombra que te asfixia. Cada cultura le dio un nombre diferente a lo que en realidad es un fenómeno neurológico extraordinario. Pero aquí está lo fascinante. La ciencia no reduce el terror. Lo explica, sí, pero no lo elimina. Porque incluso sabiendo que es tu cerebro generando alucinaciones, incluso comprendiendo que la parálisis es temporal, la experiencia sigue siendo profundamente aterradora. Tu cuerpo sigue sin responder. Tu mente sigue viendo cosas que no están allí. El miedo sigue siendo real, aunque su causa sea neurológica. En los próximos momentos de este viaje, descubriremos exactamente qué sucede en tu cerebro durante estos episodios. Exploraremos las estructuras neurales involucradas. Entenderemos por qué la amígdala, el centro emocional de tu cerebro, se vuelve hiperactiva precisamente cuando la parálisis ocurre. Veremos cómo la corteza prefrontal, que normalmente controla la realidad, se desconecta durante estos momentos, permitiendo que las alucinaciones parezcan absolutamente reales. Y mientras hacemos todo esto, mantendremos viva una pregunta. ¿Es todo realmente solo neurología? ¿O hay algo más? ¿Algo que la ciencia aún no ha podido explicar completamente? El viaje comienza aquí, en el umbral del terror, en ese espacio donde el cuerpo se convierte en prisión y la mente se convierte en testigo de sus propias creaciones imposibles. Hay un mecanismo en tu cerebro que funciona como un guardián silencioso cada noche. Mientras duermes, tu cuerpo entra en un estado de inmovilidad total, una parálisis tan profunda que ni siquiera podrías gritar si lo intentaras. Esto no es accidente, es ingeniería neurológica pura. Recuerda lo que sentiste en el primer encuentro, ese instante donde la conciencia despierta, pero el cuerpo permanece encadenado. Esa sensación de horror absoluto tiene una explicación que vive en las profundidades de tu tronco cerebral, en una región tan antigua que compartimos con reptiles y mamíferos primitivos. Durante la fase REM, esos momentos donde tus ojos se mueven bajo los párpados cerrados, tu cerebro genera experiencias tan vívidas, tan sensorialmente completas, que podrían confundirse con la realidad. Imagina por un instante. Estás en un mundo que tu mente crea, perseguido por cosas que no existen, corriendo por paisajes que tu imaginación teje en tiempo real. Si tu cuerpo pudiera moverse libremente en ese momento, actuarías cada movimiento. Saltarías de la cama, golpearías las paredes, podrías lastimarte sin darte cuenta. Entonces el cerebro activó una solución evolutiva hace millones de años. Una red de neuronas en el tronco encefálico, específicamente en una región llamada locus coeruleus, libera un neurotransmisor llamado noradrenalina. Este químico viaja hacia la médula espinal y desactiva los motoneuronas que controlan los músculos esqueléticos. Tu cuerpo se vuelve una estatua, un observador inmóvil de sus propios sueños. Esto es lo fascinante. La parálisis no es debilidad, es protección. Es el sistema nervioso diciéndote, permanece aquí, seguro. Mientras tu mente viaja, tu carne descansa intacta. Los investigadores del sueño han documentado esto durante décadas. En laboratorios de electroencefalografía, observan cómo el cerebro entra en REM aproximadamente cada 90 minutos. Los ojos se mueven, las ondas cerebrales aceleran. Pero en los registros de electromiografía, que miden la actividad muscular, hay silencio absoluto. Nada, excepto el diafragma y los músculos oculares. El cuerpo está desconectado de la voluntad. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la neurociencia apenas comienza a comprender. Durante REM, mientras tu cuerpo está paralizado, tu cerebro emocional se enciende como un fuego. La amígdala, ese centro primitivo del miedo, aumenta su actividad dramáticamente. El córtex prefrontal,
La región que evalúa el peligro, que te dice esto no es real, se apaga. Se desconecta casi completamente. Entonces vives en un estado neuroquímico único, hiperconsciente emocionalmente, pero incapaz de razonar lógicamente. Tu cuerpo paralizado, tu mente acelerada, tus emociones desatadas. ¿Ves la grieta que se abre aquí? Normalmente cuando despiertas todo sucede en secuencia. El tronco encefálico detiene la parálisis. Los neurotransmisores se equilibran. Tu córtex prefrontal se reactiva. Recuperas el razonamiento. Abres los ojos. Te mueves. Estás completo de nuevo. Pero a veces, solo a veces, algo falla en esa secuencia. La conciencia despierta primero, antes de que el guardián libere los músculos, antes de que la lógica regrese, antes de que la amígdala se calme. En ese intervalo, que puede durar segundos o parecer eternos, experimentas algo que la neurociencia llama disociación. Tu mente está despierta, completamente consciente. Ves la habitación, reconoces dónde estás, pero tu cuerpo no responde. Intentas mover un dedo. Nada. Intentas gritar. Tu garganta está paralizada. El pánico sube como una ola. Y aquí es donde la ciencia se vuelve especialmente inquietante. Mientras tu conciencia está despierta, pero tu cuerpo permanece en REM. Tu cerebro sigue generando alucinaciones. No son débiles, no son borrosas. Son tan reales como cualquier cosa que hayas visto en vigilia. Estudios de neuroimagen muestran que durante estos episodios, las regiones visuales del cerebro permanecen activas. El sistema de generación de imágenes sigue funcionando. Entonces, ves cosas, presencias, sombras que se mueven, figuras en la oscuridad. A veces, una entidad específica, algo que los investigadores llaman la presencia intensa, una sensación de que algo o alguien está en la habitación contigo, mirándote, cerca de ti. Esto no es imaginación, no es miedo generando alucinaciones. Es tu cerebro en un estado de desincronización neurológica, donde los sistemas que generan experiencias sensoriales están activos, pero los que verifican la realidad están dormidos. Los estudios transculturales revelan algo extraordinario. Aunque las culturas varían enormemente en sus creencias, la descripción de estas presencias es notablemente consistente. Una densidad, una intención, a menudo una amenaza. En algunas culturas es un demonio, en otras un alienígena, en otras un espíritu. Pero la experiencia neurológica es idéntica. Tu cerebro está generando la presencia. Tu cuerpo está paralizado. Tu mente racional está offline. Y estás completamente consciente de todo ello. ¿Puedes imaginar un estado más aterrador? El guardián nocturno cumple su función. Te protege de actuar tus sueños. Pero a veces, en esa breve ventana donde todo se desalinea, te deja atrapado en el umbral entre dos mundos. Despierto en tu habitación, pero todavía conectado a la máquina de sueños de tu cerebro. La ciencia tiene nombres para esto. Parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, disociación REM. Pero los nombres no capturan la verdad de lo que sucede en ese instante donde descubres que tu cuerpo no te pertenece. Y hay algo que la neurociencia aún no puede explicar completamente. ¿Por qué en ese estado específico el cerebro genera presencias? ¿Por qué no alucinaciones de objetos o paisajes? ¿Por qué siempre hay una intención, una mirada, una conciencia, otra detrás de lo que ves? Quizás mañana lo sabremos. O quizás hay misterios que la ciencia no está diseñada para resolver. Hay un momento en la noche donde todo se quiebra. Tu mente despierta, pero tu cuerpo sigue dormido. No es un error del sistema, es una grieta. Durante el sueño profundo, mientras tu cerebro teje historias en la oscuridad, existe una barrera invisible que mantiene separados dos mundos, el de la conciencia y el del movimiento. Esa barrera existe por una razón: protege. Pero a veces, sin aviso, esa protección se convierte en prisión. Respira. Inhala lentamente. Exhala. Suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. ¿Qué hora es donde estás?
Tu ubicación y tu hora nos ayudan a entender mejor cómo el tiempo y el espacio influyen en nuestros ciclos nocturnos. En el capítulo anterior, descubrimos cómo el tronco cerebral paraliza cada fibra de tu cuerpo durante la fase REM, un mecanismo de seguridad, una cadena química, pero hoy exploraremos algo más profundo, cómo esa cadena se rompe en el lugar equivocado, dejándote atrapado en el umbral. Imagina que tu cerebro tiene dos puertas. Una es la del sueño profundo, donde habitan los sueños. La otra es la de la vigilia, donde vive la razón. Normalmente cuando despiertas, ambas puertas se abren en sincronía. Tu mente se activa, tu cuerpo se libera, todo fluye. Pero hay momentos donde una puerta se abre antes que la otra. La conciencia emerge primero. Eres tú completamente despierto, con tu pensamiento claro, tus recuerdos intactos, tu sentido del yo perfectamente funcional. Puedes pensar, puedes recordar tu nombre, sabes dónde estás, pero la otra puerta, la del movimiento, permanece cerrada. ¿Qué sucede en el cerebro en ese instante de desincronización? El lóbulo frontal, ese guardián de la lógica y la razón, despierta, se enciende, recupera su poder, pero el tronco cerebral, donde residen los mecanismos de parálisis, aún mantiene su control. Las neuronas motoras permanecen silenciadas. Los neurotransmisores que permiten el movimiento voluntario siguen bloqueados. Es como si alguien hubiera apagado los cables que conectan tu mente con tu cuerpo. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Mientras tu conciencia despierta, tu cerebro aún genera alucinaciones. Aún está en REM. Aún está soñando. Pero ahora, a diferencia del sueño normal, tienes plena conciencia de esas alucinaciones. Las ves, las escuchas, las sientes, y no puedes distinguir entre lo que es real y lo que tu mente crea, porque ambas cosas ocupan el mismo espacio. Tu percepción consciente. Los ojos se abren, ves la habitación, reconoces el techo, la puerta, los muebles, pero hay algo más. Una sombra que no debería estar allí. Una presencia, una respiración que no es la tuya, un peso en el pecho. ¿Es real? ¿Está sucediendo? Tu cerebro no puede responder con certeza. La región que evalúa la realidad, el córtex prefrontal, está parcialmente dormida. El sistema límbico, el centro emocional, está hiperactivado. El miedo florece. No es miedo ordinario. Es miedo puro, sin filtro, sin la lógica que normalmente lo modera. Y tienes que vivirlo completamente consciente. Profundicemos en lo que ocurre en ese umbral. Cuando la conciencia despierta pero el cuerpo permanece paralizado, hay un fenómeno neurológico llamado disociación. Tu mente se separa de tu cuerpo. No es una metáfora. Es un estado neurológico real donde la integración entre la corteza cerebral y el tronco cerebral se fragmenta. Durante esos minutos, que parecen horas, experimentas algo que la mayoría de los humanos nunca experimenta: la conciencia sin agencia. Sabes que existes, eres consciente de tu existencia, pero no puedes actuar, no puedes gritar, no puedes moverte, no puedes cambiar nada. Es un silencio absoluto dentro de ti. Y en ese silencio, el cerebro busca explicaciones. La mente no tolera la incertidumbre, necesita narrativas, necesita sentido. Entonces, mientras estás paralizado y consciente, tu cerebro genera historias para explicar lo que está sucediendo. La presencia que sientes, la opresión en el pecho, el susurro en el aire. Estas historias no son inventadas deliberadamente, son generadas automáticamente por regiones cerebrales que aún están en modo sueño. El cerebro está creando una narrativa coherente con la información fragmentaria que recibe: parálisis, miedo, alucinaciones visuales, sensaciones corporales distorsionadas. El resultado es una experiencia que ha sido reportada en casi todas las culturas humanas: la presencia del demonio, el visitante nocturno, la entidad que te observa, la sombra que te oprime. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Comenta tu ubicación y tu hora. En diferentes partes del mundo, en diferentes usos horarios, hay personas experimentando esto ahora mismo.
En algunos lugares es medianoche, en otros las 3 de la mañana. La hora más común para estos episodios es entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando los ciclos REM son más profundos y más frecuentes. La grieta en el sistema no es un fallo, es una consecuencia de cómo evolucionó nuestro cerebro. El mecanismo de parálisis durante REM es tan antiguo, tan fundamental que a veces falla. Y cuando falla, nos deja en un lugar que nunca fue diseñado para la conciencia. Un lugar donde la realidad y el sueño se solapan, donde el miedo es tan real como el aire que respiras, donde estás completamente solo con tu propia mente, atrapado en el silencio de tu propio cuerpo. La ciencia puede explicar cada componente, puede señalar las regiones cerebrales, puede describir los neurotransmisores, pero hay algo en esa experiencia que permanece más allá de la explicación, algo que toca una verdad más profunda sobre la fragilidad de la conciencia, sobre cómo la mente, en su esencia, es más frágil de lo que creemos. Imagina estar completamente consciente en la oscuridad de tu habitación, los ojos abiertos, la mente despierta, pero cada músculo de tu cuerpo pesa como si estuviera hecho de piedra. No puedes mover ni un dedo, no puedes gritar, solo observas. Este es el umbral donde la neurociencia toca el terror puro. Ya sabes que durante el sueño REM, tu cerebro paraliza voluntariamente tu cuerpo. Es una medida de protección elegante. Evita que actúes tus sueños, que saltes de la cama, que golpees a quien duerme a tu lado. Pero cuando la conciencia despierta, antes de que el sistema de parálisis se desactive, algo extraordinario y aterrador ocurre. Tu cuerpo sigue atrapado. Tu mente, sin embargo, está completamente lúcida. Y aquí comienza el verdadero viaje. La privación de movimiento no es simplemente una ausencia de capacidad motora. Es algo mucho más profundo. Cuando intentas mover un brazo y descubres que no responde, tu cerebro entra en un estado de confusión sensorial. Los circuitos motores envían órdenes que se pierden en el silencio. La retroalimentación que esperabas nunca llega. Es como gritar en una habitación sellada donde nadie puede escucharte, ni siquiera tu propio cuerpo. ¿Qué sucede entonces en tu percepción? Tu cerebro intenta reconciliar dos realidades contradictorias. Una parte de ti está completamente despierta, consciente de la habitación, del techo, de los sonidos lejanos de la noche. Otra parte sigue en el sueño, generando patrones neurales que tu mente interpreta como experiencias reales. La brecha entre estas dos realidades es donde florece la alucinación. Los neurocientíficos han mapeado esto con precisión. Durante esta desincronización, la corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico, no alcanza su actividad completa. Permanece en un estado intermedio, adormilada. Mientras tanto, las regiones emocionales y sensoriales del cerebro, especialmente la amígdala y la ínsula, están hiperactivadas. Tu sistema de detección de amenazas está en máxima alerta. Tu cuerpo no responde. Tu lógica está dormida. El resultado, una tormenta perfecta de terror. Ahora bien, hay algo que debes entender sobre cómo tu cuerpo se siente durante este estado. No es simplemente que no puedas moverte, es que sientes peso, presión. Algunos describen una mano invisible sobre el pecho, otros sienten como si algo estuviera sentado en su cama. Esta sensación no viene de afuera, viene de adentro. Tu sistema propioceptivo, el que te permite saber dónde está tu cuerpo en el espacio, está confundido. Las señales que normalmente recibes de tus músculos, indicándote que estás acostado en la cama, se ven interrumpidas por la parálisis. Tu cerebro intenta llenar los vacíos, genera una interpretación alternativa. Y esa interpretación es: algo te está presionando, algo está aquí contigo. La respiración se vuelve superficial, el corazón acelerado. La mente grita instrucciones que el cuerpo ignora. Es una experiencia de desamparo absoluto, pero con la conciencia plena de que algo está mal. No estás dormido lo suficiente para creer completamente en el sueño. No estás despierto lo suficiente para actuar.
Vives en el grieta. Profundicemos en lo que sucede en esos primeros segundos cuando la conciencia emerge. Tu córtex sensorial está procesando información real. Ves la ventana, el reflejo de la luna, quizás la forma de muebles en la penumbra. Tu audición capta sonidos reales, el viento, el zumbido del refrigerador, los latidos de tu corazón acelerado. Pero simultáneamente, tu córtex visual y auditivo, aún parcialmente bajo la influencia del sueño REM, genera contenido alucinatorio que se superpone a esta realidad. No es que no veas la habitación real, es que ves más de lo que hay. Las sombras en la esquina se transforman. Una cortina que cuelga toma forma, y en esa forma tu cerebro reconoce algo que teme, una presencia, una entidad, algo que no debería estar ahí. Los investigadores del sueño han documentado esto exhaustivamente. Durante la parálisis consciente, la actividad en el lóbulo temporal medial, especialmente en estructuras relacionadas con el reconocimiento de rostros y la detección de agentes, se dispara. Tu cerebro está buscando patrones, está buscando rostros en las sombras, intenciones en los sonidos, presencias en el vacío. Es un mecanismo ancestral. En la oscuridad primitiva, cuando los depredadores acechaban, detectar una amenaza donde no la había era mejor que no detectarla donde sí existía. Tu cerebro sigue funcionando con esa lógica antigua, y en el estado de parálisis consciente, esa lógica se amplifica 1000 veces. Lo más perturbador es que sabes que algo está mal. No eres completamente presa del delirio. Una parte de ti comprende que estás en la cama, que es noche, que esto es tu habitación, pero otra parte de ti siente la presencia, la ve. Casi puede escucharla respirar. Esta coexistencia de dos realidades, ambas pareciendo verdaderas, es lo que distingue la parálisis del sueño de un simple sueño lúcido o de una alucinación común. No estás completamente en el mundo onírico. No estás completamente en el mundo de vigilia. Estás suspendido entre ambos, consciente de la contradicción, incapaz de resolverla. Y tu cuerpo, inmóvil, no puede huir. Minutos que parecen horas, intentos fallidos de mover un dedo, de emitir un sonido. El esfuerzo mental es agotador. Cada intento consume energía neurológica. Cada fracaso refuerza la sensación de impotencia. Y la presencia, sea real o alucinada, parece acercarse más. Entonces, tan repentinamente como comenzó, el sistema de parálisis se libera. Los músculos responden nuevamente. La conciencia se alinea con la realidad. Despiertas sudando con el corazón acelerado en una habitación completamente vacía, completamente normal, completamente tuya. Pero la pregunta persiste en tu mente. ¿Realmente estabas solo? ¿Alguna vez has sentido una presencia en la habitación que sabes que no está allí? No es paranoia, no es imaginación. Es tu cerebro en estado de guerra contra sí mismo, tejiendo amenazas donde solo hay aire y penumbra. Respira hondo, inhala profundamente, exhala lentamente. Lo que experimentaremos juntos en estos momentos es el viaje hacia el corazón mismo de lo que aterroriza a millones cada noche. No es un fantasma, es neurociencia pura manifestándose como horror absoluto. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas ahora mismo, en qué habitación estás, qué hora marca tu reloj. Esta noche descubriremos por qué el silencio de tu cuerpo paralizado genera las visiones más terroríficas que tu mente puede concebir. Cuando despiertas atrapado en parálisis REM, tu cerebro no está completamente dormido ni completamente despierto. Está en un umbral neurológico donde dos sistemas se contradicen brutalmente. Tu corteza prefrontal, la región que evalúa la realidad, permanece adormilada. Pero tu amígdala, el centinela emocional, está en máxima alerta. Imagina esto. Estás en tu cama, consciente de cada detalle. Ves tu habitación, escuchas los sonidos nocturnos, pero tu cuerpo pesa como piedra. Tus músculos no responden, y entonces, en ese silencio absoluto, comienza algo más. Tu cerebro busca explicaciones para una situación que no comprende.
estar completamente consciente, pero completamente inmovilizado. La lógica dormida no puede procesar esto. Entonces genera hipótesis, amenazas, presencias. La sombra en la esquina no es una sombra, es una entidad. La presión en el pecho no es ansiedad, es algo sentándose sobre ti. El susurro que escuchas no es viento, es una voz que te observa. Esto no es alucinación en el sentido tradicional, es algo más perturbador. Es tu percepción sensorial real fusionada con interpretaciones neuronales que provienen del miedo puro. Tu sistema visual está activo. Estás viendo tu habitación de verdad, pero tu corteza visual asociativa, que normalmente filtra y contextualiza lo que ves, está parcialmente offline. Entonces tu cerebro rellena los vacíos con patrones que evolucionaron para mantenerte vivo. La forma de un depredador, la silueta de una amenaza. Hay un fenómeno neurológico específico que ocurre aquí. Se llama hipervigilancia sensorial. Tu amígdala, hiperactivada, amplifica cada estímulo. Un sonido lejano se convierte en respiración de algo vivo. Una corriente de aire se convierte en una mano tocándote. La oscuridad se convierte en presencia. Y lo más aterrador es esto: sabes que algo está mal, pero no puedes determinar qué. Tu mente consciente grita que estás en peligro. Tu cuerpo paralizado confirma que estás atrapado. Y tu lógica dormida no puede contradecir ninguna de estas sensaciones. Los neurotransmisores durante este estado son específicos. Los niveles de norepinefrina, la sustancia química de la alerta, están elevados. Los niveles de serotonina, que normalmente calmaría tu sistema nervioso, están deprimidos. Tu cerebro está químicamente configurado para detectar amenazas, magnificarlas, amplificarlas. Profundicemos en lo que sucede con tu percepción del espacio. Durante la parálisis REM consciente, tu sentido de dónde termina tu cuerpo y dónde comienza el mundo se desmorona. Esto se llama distorsión del esquema corporal. No sientes dónde están tus extremidades. No sientes los límites de tu piel. Entonces, cuando tu amígdala genera la sensación de una presencia, tu cerebro no puede determinar si esa presencia está dentro de ti o fuera de ti. ¿Está el peligro en tu pecho o en la habitación? ¿Te está invadiendo o te está rodeando? Esta ambigüedad neurológica es lo que genera el terror específico de estos episodios. No es miedo a algo conocido, es miedo a algo cuya ubicación, forma y naturaleza tu cerebro no puede definir completamente. Hay algo más que sucede en el córtex temporal, la región que procesa la identidad y el reconocimiento de rostros. Cuando esta región está parcialmente offline, durante la parálisis REM, tu cerebro puede generar lo que se llama pareidolia emocional. Ves un rostro donde no hay rostro, un rostro que te observa, un rostro que tiene intención. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Estás en un lugar seguro? ¿Qué hora es donde estás? Los estudios de neuroimagen muestran algo fascinante. Cuando las personas despiertan durante parálisis REM, hay una desconexión específica entre la amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala está gritando. La corteza prefrontal no puede escucharla lo suficientemente bien como para tranquilizarla. Es como si tu sistema de alarma estuviera desconectado de tu sistema de razonamiento. Tu cuerpo permanece paralizado porque las neuronas en el tronco cerebral, específicamente en la región pontina, continúan liberando glicina y ácido gamma-aminobutírico, los neurotransmisores que silencian tus músculos durante el sueño REM. Pero tu conciencia se ha despertado. Tu mente está alerta. Tu cuerpo sigue en la parálisis del sueño. Esta desincronización es el teatro perfecto para el horror. Estás completamente consciente de tu vulnerabilidad, completamente consciente de tu inmovilidad, completamente consciente de la presencia que tu cerebro está generando. Y aquí está lo que la mayoría no comprende. La presencia que sientes es real en el sentido neurológico. No es imaginación. Es una construcción de tu cerebro basada en patrones de actividad neuronal genuinos. Tu amígdala está genuinamente activada. Tu sistema sensorial está genuinamente amplificado.
tu percepción está genuinamente distorsionada, pero la entidad que percibes, la sombra con intención, el peso en tu pecho, la respiración que no es la tuya, eso es la interpretación de tu cerebro dormido, tratando de dar forma al caos neurológico. Es neurociencia manifestándose como misterio. Es fisiología experimentándose como fenómeno paranormal. Y cada noche, en habitaciones oscuras alrededor del mundo, millones de personas despiertan en este estado. Millones experimentan exactamente lo que tú experimentarías. Millones sienten la presencia. Millones están atrapados en el silencio absoluto de su propia inmovilidad. La ciencia explica el mecanismo, pero hay algo que permanece, algo que escapa incluso a los instrumentos más precisos. La experiencia subjetiva del terror. La realidad vivida de estar atrapado entre dos mundos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las sombras de tu propia neurología. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha resonado en estas palabras. Hay un momento en la oscuridad donde la mente despierta, grita sin voz. Tu conciencia está plenamente activa, observa cada detalle de la habitación, pero tu cuerpo permanece sellado en silencio absoluto. Y entonces, en ese umbral entre el sueño y la vigilia, aparecen ellos. No son imaginación, no son alucinaciones en el sentido tradicional. Son construcciones neurológicas tan reales para tu cerebro que la diferencia entre percepción y alucinación se desmorona completamente. Imagina que tu mente es un intérprete que sigue traduciendo señales incluso cuando el traductor está dormido. Lo que emerge no es verdad, pero tampoco es falso. Es algo más perturbador. Es lo que tu cerebro cree que es verdad en ese instante. Cuando despiertas atrapado en parálisis REM, tu amígdala sigue en máxima alerta. Recuerda lo que aprendimos. Mientras soñabas, ese centro emocional estaba hiperactivado, buscando amenazas en cada sombra del teatro nocturno. Pero ahora ocurre algo distinto. Tu lógica, tu córtex prefrontal, ese guardián racional que normalmente controla el caos emocional, sigue dormido, desconectado, inútil. ¿Ves la trampa neurológica? Tu sistema de alarma está despierto y funcionando a plena potencia. Tu sistema de verificación de realidad sigue durmiendo profundamente. Es como tener un perro guardián extremadamente ansioso, pero sin amo que lo calme. El perro ve sombras y las convierte en intrusos. Ve movimientos en la penumbra y los transforma en amenazas. Y no hay nadie en casa para decirle que está equivocado. Las entidades que experimentas durante estos episodios no son fantasmas, son construcciones del miedo. Tu amígdala, en su máxima expresión de vigilancia, comienza a buscar patrones en el caos visual de tu habitación oscura. Un pliegue en la cortina, la forma de una sombra, el reflejo de la luz en la ventana. Tu cerebro, privado de contexto racional, interpreta estos estímulos ambiguos como presencias, como inteligencias, como amenazas deliberadas. Hay algo particularmente cruel en esta neurobiología. La parálisis REM no es accidental. Existe por una razón profunda. Mientras soñabas, tu cerebro estaba generando movimientos, acciones, respuestas físicas. Sin esta parálisis, literalmente actuarías tus sueños. Saltarías de la cama, golpearías a tu pareja, te lanzarías por la ventana persiguiendo un demonio que solo existe en tu mente. La parálisis es protección. Pero cuando la conciencia despierta antes de que el sistema de parálisis se desactive, esa protección se convierte en prisión. Tu cuerpo está completamente inmóvil. No puedes gritar, no puedes correr, no puedes hacer nada excepto observar cómo tu mente construye presencias en la oscuridad. Profundicemos en lo que ocurre en ese instante de terror. Tu sistema sensorial está en un estado de desincronización extrema. Los ojos pueden estar abiertos, pero la información visual se mezcla con la información que tu cerebro estaba procesando mientras dormías. Es como si dos películas se reprodujeran simultáneamente en la misma pantalla. La realidad de tu habitación se superpone con los restos del sueño que acabas de abandonar. Esto explica por qué las entidades que ves
tienen características tan específicas. No son formas aleatorias, son siluetas humanoides. Tienen presencia. A menudo, los reportes describen figuras oscuras, altas, con una intención clara de hacer daño. ¿Por qué? Porque tu cerebro, incluso en ese estado de pánico, sigue buscando patrones que reconoce. Busca rostros, busca cuerpos, busca inteligencia porque la inteligencia es la amenaza que tu especie ha aprendido a temer más profundamente. Tu amígdala no está buscando un león o una serpiente. Esos miedos ancestrales están profundamente codificados, pero en el mundo moderno, la amenaza más peligrosa siempre ha sido otra mente, otra voluntad, otro ser que puede planear, decidir, atacar. Así que en la oscuridad, mientras estás paralizado, tu cerebro construye exactamente eso, una presencia inteligente, una entidad con propósito, y hay más. Durante la parálisis REM, tu sistema vestibular, el que controla el equilibrio y la orientación espacial, está también en un estado anómalo. Esto puede generar una sensación de presencia en la habitación, una distorsión del espacio. Algunos reportan la sensación de que algo está sentado en el pecho. Otros sienten una presencia al lado de la cama. No es coincidencia. Es tu cerebro interpretando señales distorsionadas como proximidad física de una amenaza. Suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Nos interesa saber en qué geografía del mundo te encuentras mientras exploramos estos umbrales del terror nocturno. Ahora bien, hay algo que debemos entender sin juzgarnos. Millones de personas experimentan esto. No es locura, no es debilidad, es neurobiología pura. Es lo que sucede cuando los sistemas del cerebro se desincronizaban en formas que la evolución nunca anticipó completamente. Pero aquí está el misterio que la ciencia aún no resuelve completamente. ¿Por qué algunos reportan la misma entidad una y otra vez? ¿Por qué en diferentes culturas, en diferentes épocas, aparecen figuras similares? El demonio, el extraterrestre, la sombra. ¿Es solo coincidencia que nuestros miedos más profundos tomen formas tan específicas? ¿O hay algo en la estructura misma de la mente humana que, cuando se ve privada de lógica, genera siempre las mismas pesadillas? La ciencia explica los mecanismos, pero hay algo en el misterio que permanece, algo que escapa a los instrumentos de medición. Tu cuerpo está ahí, inmóvil en la cama. Tu mente, sin embargo, grita, pero nadie escucha. Este es el momento en que la prisión neurológica se vuelve insoportable. No es solo el miedo a la presencia, es la rabia de estar atrapado en tu propio cuerpo mientras cada fibra de tu ser pide gritar, correr, luchar. La parálisis del sueño REM, ese mecanismo que descubrimos juntos en el viaje anterior, se transforma en algo más profundo, la frustración de la impotencia absoluta. Respira con nosotros, inhala lentamente, exhala, porque lo que vamos a explorar ahora requiere calma, incluso cuando hablamos de lo más aterrador que puede experimentar tu neurología. Imagina esto, tu córtex prefrontal, ese guardián que normalmente controla tus acciones, está dormido, completamente dormido. Mientras tanto, tu amígdala, ese centinela del miedo, está encendida como una alarma en la oscuridad. Pero aquí viene lo crucial, tu cuerpo no puede responder a esa alarma. El tálamo, ese portero entre el mundo sensorial y tu conciencia, ha bloqueado todas las salidas. Tus músculos esqueléticos están paralizados, químicamente paralizados. No es debilidad, no es imaginación. Es una desconexión neurológica tan completa que podrías estar gritando por dentro mientras tu cuerpo permanece en silencio absoluto. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Es de madrugada en tu ciudad? ¿Estás en esa hora en que los dormitorios se sienten más oscuros? Comparte con nosotros tu ubicación y la hora. Porque lo que sientes cuando despiertas en parálisis es universal, pero también profundamente personal. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la frustración en este estado.
No es como la frustración normal. Tu amígdala está hipersensible, buscando patrones de amenaza en cada sombra de tu habitación. Al mismo tiempo, tu sistema motor intenta enviarse órdenes a sí mismo una y otra vez. Tus neuronas motoras disparan, generan impulsos, pero esos impulsos nunca llegan a los músculos. Es como si tu cerebro estuviera presionando un botón que no está conectado a nada. Los neurocientíficos lo llaman inhibición motor tónica, pero lo que realmente es una forma de silencio forzado. Tu cuerpo quiere moverse. Tu instinto de supervivencia está activado al máximo y sin embargo estás completamente inmóvil. Esa contradicción, ese choque entre la urgencia interna y la parálisis externa, es lo que genera esa sensación de terror que muchos describen como estar atrapado en una tumba. Profundicemos en lo que ocurre en esos segundos que se sienten como eternidades. Tu sistema nervioso simpático está disparado. Adrenalina, cortisol. Tu corazón late más rápido. Tu respiración se vuelve superficial, pero tu cuerpo permanece como una estatua. Esta es la desincronización más brutal que puede experimentar tu sistema nervioso. El cuerpo en pánico, la carne en calma absoluta. Y aquí viene algo aún más perturbador. Cuando intentas mover un brazo, cuando tu cerebro envía esa orden desesperada, el esfuerzo es tan intenso que genera una retroalimentación neurológica extraña. Tu cerebro interpreta ese esfuerzo fallido como si algo externo te estuviera sujetando, como si algo tuviera un control más fuerte sobre tu cuerpo que tú mismo. No es paranoia, es neurofisiología pura. Los investigadores han descubierto algo fascinante. Durante la parálisis REM consciente, tu córtex somatosensorial, la región que procesa las sensaciones de tu cuerpo, está hiperactivada, pero está recibiendo información contradictoria. Por un lado, tus propios comandos motores. Por otro lado, la retroalimentación que dice, no, esto no se mueve. Tu cerebro, en su intento de resolver esta contradicción, crea una narrativa. Y esa narrativa es, hay algo aquí que me está impidiendo mover. Hay algo aquí que tiene poder sobre mí. Esa es la génesis neurológica de la presencia que sientes. No es que tu mente esté rota, es que tu mente está intentando desesperadamente hacer sentido de información sensorial que es fundamentalmente contradictoria. Lo más interesante y lo más aterrador para quien lo experimenta es que esta frustración crea un bucle de retroalimentación. Cuanto más intentas moverte, más intenso se vuelve el esfuerzo. Cuanto más intenso es el esfuerzo, más fuerte es la sensación de estar atrapado. Tu propia lucha por escapar es lo que profundiza la ilusión de que algo te tiene atrapado. Es un círculo perfecto de desesperación neurológica. Y sin embargo, hay una verdad que necesitas retener. Tú no estás en peligro. Tu cuerpo está en el lugar más seguro que puede estar durante el sueño REM. La parálisis existe precisamente para protegerte, para evitar que actúes tus sueños, que saltes de la ventana, que golpees a quien duerme a tu lado. Es protección, pero cuando la conciencia despierta antes de que la parálisis se disuelva, esa protección se convierte en una prisión. La frustración que sientes, ese grito silencioso, es la brecha entre lo que tu cuerpo necesita hacer y lo que puede hacer. Es la diferencia entre la urgencia de tu supervivencia y la realidad de tu inmovilidad. Y en esa brecha, tu cerebro crea historias, historias de presencias, de fuerzas invisibles, de pérdida de control. Pero aquí está lo importante. Ahora lo sabes. Ahora entiendes que lo que experimentas no es sobrenatural, es neurológico. Es el precio que paga tu cerebro por intentar protegerte mientras duermes. Y conocer esto, comprender esto, es el primer paso para transformar el terror en comprensión. Porque en el próximo momento de tu viaje onírico, cuando despiertes en ese estado, tendrás esta verdad. Tendrás la ciencia, y la ciencia, aunque no elimine inmediatamente el miedo, te devuelve algo esencial, la certeza de que estás a salvo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los rincones más oscuros de tu neurología nocturna. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños
y cuéntanos qué aspecto de esta experiencia te ha resonado más profundamente. ¿Cuál fue el momento en que comprendiste que la presencia era neurológica, no externa? Tu cuerpo está inmóvil, tu mente despierta. ¿Alguna vez te has preguntado dónde exactamente en ese laberinto de neuronas nace el terror que sientes en ese instante? No es una pregunta ociosa. Es la pregunta que define la diferencia entre una noche de sueño y una noche de prisión neurológica. Respira hondo, inhala profundamente, exhala lentamente. Permite que este conocimiento te calme, no te asuste. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu ciudad? Comenta tu ubicación y hora. Suscríbete a Ciencia de los Sueños y dale a me gusta. Juntos, cartografiaremos el territorio del miedo. Esta noche navegaremos por la geografía del pánico dentro de tu propio cráneo. Imagina tu cerebro como una casa antigua con muchas habitaciones. Cada habitación tiene una función, pero cuando despiertas durante la parálisis REM, algunas luces se encienden mientras otras permanecen apagadas. Y las que están apagadas son precisamente las que necesitarías para entender qué está sucediendo. La amígdala, ese núcleo emocional del tamaño de una almendra, se encuentra en un estado de hiperactivación extrema durante la parálisis consciente. Ya lo hemos explorado, pero hay algo más profundo, algo que ocurre en capas más antiguas de tu cerebro, en regiones que heredaste de ancestros que enfrentaban depredadores en la oscuridad. El tálamo es el guardián de las puertas sensoriales. Durante el sueño REM normal, filtra información del mundo exterior. Pero cuando tu conciencia despierta mientras el cuerpo sigue paralizado, el tálamo no cierra completamente esas puertas. Algunas sensaciones pasan a través, sonidos distorsionados, sombras que se mueven en tu habitación, el peso del aire. Y tu cerebro, en ese estado liminal, interpreta estas señales fragmentarias con la lógica de la supervivencia primitiva. El córtex prefrontal, esa región que te permite razonar, que te dice esto es solo una parálisis de sueño, todo está bien, permanece dormido, desconectado. Es como si alguien apagara las luces de la sala de control mientras las alarmas de emergencia siguen sonando a todo volumen. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. Tu cerebro necesita una explicación. La conciencia no tolera el vacío. Si tu cuerpo no se mueve, si sientes presencia, si escuchas susurros, debe haber una razón. Debe haber alguien, algo. El sistema límbico, esa red de estructuras que procesa emoción y memoria, busca en los archivos de tu evolución. ¿Qué significaba estar paralizado en la noche hace 100.000 años? Depredador, amenaza, muerte inminente. Y esa información ancestral, esa codificación de milenios de supervivencia, emerge como certeza absoluta. Profundicemos en esto. No es alucinación en el sentido tradicional, no es imaginación, es construcción neurológica genuina. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, protegerte, pero está usando información incompleta, fragmentaria, distorsionada por el estado de sueño parcial. La ínsula, una región que procesa sensaciones interoceptivas, aquellas que vienen desde dentro de tu cuerpo, amplifica la sensación de invasión. Sientes que algo está dentro de tu pecho, que la respiración es más difícil, que hay peso sobre ti, pero no hay nada. Solo la neurología en estado de confusión, interpretando mal las señales de tu propio cuerpo dormido. Y la corteza visual, incluso dormida, procesa luz y sombra. Tus ojos pueden estar cerrados, pero las células que procesan información visual están activas. Ven formas, contornos, siluetas en las esquinas de tu habitación. No son reales en el sentido de estar allí afuera. Son reales en el sentido de que tu cerebro las está construyendo, momento a momento, con la misma actividad neuronal que usaría si estuvieran presentes. Esto es lo crucial. La geografía del miedo durante la parálisis consciente no es una sola región. Es una orquesta descoordinada. Cada instrumento toca su propia melodía. La amígdala toca terror. El tálamo toca percepción distorsionada. El córtex visual toca imágenes.
y el córtex prefrontal, el director de orquesta, está durmiendo profundamente. Imagina que estás en una sala de cine completamente oscura. Las pantallas alrededor tuyo proyectan imágenes fragmentarias. Algunas son de tu habitación, algunas son de lugares que no reconoces, algunas son pura abstracción, y alguien ha bajado el volumen de la voz que normalmente te dice: esto es solo una película. Eso es la parálisis consciente. Lo que hace esto especialmente aterrador es que tu cuerpo intenta luchar. Ya lo hemos visto. El tronco encefálico ordena movimiento. Los músculos no responden. Y ese esfuerzo fallido, esa desconexión entre intención y acción, amplifica la sensación de que algo externo te está reteniendo. Pero hay algo más. La región que controla la respiración, el bulbo raquídeo, también está bajo la parálisis REM. Así que tu respiración se vuelve superficial, irregular, y tu cerebro interpreta esto como asfixia, como si algo presionara tu pecho, como si algo invisible te estuviera sofocando. Esta es la verdad que la neurociencia ha descubierto. No hay entidad, no hay presencia sobrenatural. Hay solo tu cerebro, magnificando amenazas que no existen, usando la arquitectura de millones de años de evolución para protegerte de un peligro que es puramente neurológico. Pero aquí está lo que trasciende la simple explicación científica. ¿Es menos real porque sea neurológico? ¿Es menos aterrador porque puedas nombrar las regiones cerebrales involucradas? El terror que sientes es genuino. La parálisis es genuina. La sensación de presencia es genuina, solo que nace de dentro, no de fuera. ¿Desde dónde nos escuchas ahora? ¿Ha cambiado algo en ti saber exactamente dónde en tu cerebro nace este miedo? Comenta, cuéntanos. La geografía del miedo es también la geografía de ti mismo, y ese es un mapa que vale la pena explorar. Mientras tu cuerpo yace inmóvil en la oscuridad, algo ocurre en las profundidades químicas de tu cerebro, que es aún más perturbador que la parálisis misma. No es solo que no puedas moverte, es que tu mente está siendo inundada por sustancias que transforman la realidad en algo completamente distinto a lo que normalmente experimentas cuando estás despierto. Imagina esto: tu cuerpo está atrapado, pero tu conciencia ha despertado demasiado pronto. En este momento preciso, mientras la amígdala grita de terror, algo químico sucede que amplifica cada sensación, cada pensamiento, cada percepción distorsionada. No es magia, no es sobrenatural, es neurobiología pura. Durante la fase REM, tu cerebro reduce drásticamente la producción de serotonina. Este neurotransmisor es el guardián de la calma, el arquitecto del equilibrio emocional. Cuando desaparece, el mundo se vuelve más amenazante. Los colores se oscurecen, las sombras cobran peso, pero hay más. Simultáneamente, tu cerebro aumenta la acetilcolina, el químico que intensifica las alucinaciones visuales y táctiles. Este neurotransmisor es el responsable de que veas cosas que no están ahí, de que sientas presencias que no existen. Durante el sueño normal, esto ocurre en la seguridad del desconexión, pero cuando despiertas atrapado, la acetilcolina sigue fluyendo mientras tu conciencia grita desde dentro de una jaula neurológica. Y entonces está la noradrenalina. Durante REM, este químico debería estar casi ausente. Debería permitir que tu mente descanse profundamente. Pero cuando la conciencia se cuela en ese espacio, la noradrenalina comienza a elevarse, creando un estado de alerta máxima. Tu cuerpo está paralizado, pero tu mente está en rojo, en peligro, en pánico. ¿Comprendes la trampa? Tu cerebro está siendo bombardeado por una combinación química que fue diseñada para producir sueños vívidos mientras estás inconsciente. Pero tú estás consciente. La misma química que debería crear historias fantásticas mientras duermes profundamente, ahora crea horror mientras eres completamente aware de tu propia inmovilidad. La dopamina también juega un papel. Este neurotransmisor modula la recompensa, el movimiento, la motivación. Durante REM,
La dopamina en ciertas regiones del cerebro es suprimida para mantener la parálisis. Pero cuando luchas contra esa parálisis, cuando tu conciencia intenta gritar o moverte, se crea un conflicto neuroquímico. Tu cerebro quiere moverse, pero los químicos dicen no. La frustración de ese conflicto genera más adrenalina, más cortisol, más estrés. Y el cortisol, ese es el químico del miedo ancestral. Cuando tu cuerpo detecta amenaza, libera cortisol. En la parálisis REM consciente, tu cuerpo interpreta su propia inmovilidad como una amenaza. Genera cortisol, que genera más miedo, que intensifica la percepción de amenaza. Es un bucle químico perfecto del horror. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta y mantente cerca, porque lo que viene es la verdad sobre por qué esos segundos se sienten como eternidades. Pero hay algo más profundo aún. El glutamato, el neurotransmisor excitatorio más potente del cerebro, se encuentra en niveles extremadamente altos durante REM. Esto intensifica cada conexión neural, cada disparo de neurona. Tus pensamientos no solo ocurren, sino que se amplifican. Si piensas en una presencia, esa presencia se vuelve más real neurológicamente. Si sientes que algo te observa, esa sensación se magnifica a través de cada sinapsis. La GABA, por su parte, es el freno químico del cerebro. Durante REM, la GABA está reducida para permitir que la amígdala se dispare sin control. Cuando despiertas atrapado, ese freno sigue ausente. Tu cerebro no puede tranquilizarse a sí mismo. No hay químico que diga, está bien, es solo un sueño, porque parte de ti sabe que no estás soñando. Imagina la química como una orquesta. Cada instrumento tiene su parte. Durante el sueño normal, la orquesta toca una sinfonía coordinada de relajación. Pero cuando despiertas dentro de la parálisis, la orquesta sigue tocando la música del sueño, mientras tu conciencia intenta dirigir una sinfonía completamente diferente. El resultado es cacofonía neurológica, discordancia química. El hipocampo, que normalmente archiva recuerdos, está desconectado durante REM. Por eso los sueños desaparecen cuando despiertas. Pero en la parálisis consciente, el hipocampo comienza lentamente a reconectarse, mientras tu cerebro emocional sigue en máxima actividad. Esto crea una situación única. Tienes conciencia de lo que está ocurriendo, pero tu cerebro no puede procesarlo como un sueño. Lo procesa como realidad. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Tu cuerpo libera adrenalina. Esta hormona prepara cada músculo para la acción. Pero los músculos no pueden actuar. La adrenalina se acumula sin destino, sin liberación. Crea una tensión física extrema que amplifica cada sensación, cada alucinación, cada percepción distorsionada. La química del horror nocturno no es una maldición, es un malentendido biológico. Tu cerebro está intentando hacer exactamente lo que debería hacer durante REM. El problema es que tú estás despierto cuando no deberías estarlo. Los químicos que crean los sueños más vívidos y aterradores están fluyendo a través de tu conciencia en lugar de a través de tu inconsciente. Cada neurotransmisor, cada hormona, cada molécula química está diseñada para servir un propósito. Juntos, crean la pesadilla perfecta. No porque tu mente sea débil, no porque seas susceptible, sino porque tu cerebro está haciendo exactamente lo que la evolución lo programó para hacer, solo que en el momento equivocado. Esta es la verdad que la mayoría de las personas nunca comprende. No tienes miedo porque haya algo en la habitación. Tienes miedo porque tu química cerebral está creando la condición perfecta para el terror absoluto. Y eso, de alguna manera, es más aterrador aún. Imagina que estás atrapado en una habitación donde el reloj se mueve al revés. Un segundo dura una eternidad. Tu corazón late con la velocidad de un metrónomo enloquecido, pero el tiempo se niega a avanzar. Esto es lo que sucede en la parálisis del sueño consciente. No es solo que tu cuerpo no responda, es que tu percepción del tiempo se distorsiona de manera tan radical que los segundos se convierten en minutos, los minutos en horas.
La ciencia tiene una explicación para esta tortura temporal, y es tan profunda como perturbadora. Cuando despiertas durante la parálisis REM, tu cerebro está en un estado neuroquímico único. Recuerda lo que exploramos antes. La acetilcolina amplifica las alucinaciones. La noradrenalina te mantiene en alerta máxima. El cortisol inunda tu sistema con pánico. Pero hay algo más que ocurre en ese instante, algo que distorsiona tu experiencia del tiempo mismo. El tálamo, ese guardián silencioso en el centro de tu cerebro, tiene una función que va más allá de filtrar información sensorial. Es también el responsable de tu percepción temporal. Durante el sueño normal, el tálamo está parcialmente dormido, permitiendo que el tiempo fluya de manera natural, casi imperceptible. Pero cuando despiertas durante la parálisis, el tálamo se encuentra en un estado híbrido, ni completamente despierto, ni completamente dormido. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Porque en este instante, mientras lees estas palabras, tu cerebro está midiendo el tiempo de una manera que probablemente no reconoces. Pero en la parálisis del sueño, esa medición se quiebra. La corteza insular, esa región que amplifica las sensaciones corporales internas, también participa en la construcción de tu experiencia temporal. Cuando está hiperactivada, como ocurre durante la parálisis consciente, no solo magnifica el dolor o la presión en el pecho, magnifica también la duración percibida de cada segundo. Un latido del corazón se siente como un evento que dura una eternidad. La respiración superficial se experimenta como una serie infinita de intentos fallidos. La investigadora sueca Göran Lundahl descubrió algo fascinante en sus estudios sobre la parálisis del sueño. Las personas reportaban que sus episodios duraban entre 5 y 30 minutos, cuando en realidad duraban entre 30 segundos y 2 minutos. La distorsión temporal era tan severa que la experiencia subjetiva multiplicaba por 10 la duración real del evento. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro sea tan impreciso con algo tan fundamental como el tiempo? La respuesta reside en cómo tu cerebro construye la experiencia del tiempo en primer lugar. No es un proceso objetivo, es una creación neurológica, una narrativa que tu mente teje constantemente. Cuando estás despierto y consciente, múltiples regiones cerebrales trabajan juntas para mantener una sensación coherente del flujo temporal. La corteza prefrontal monitorea el progreso hacia objetivos. El hipocampo vincula eventos pasados con el presente. El cerebelo calibra duraciones. Pero durante la parálisis REM consciente, estas regiones están en conflicto. Tu córtex prefrontal está principalmente dormido, incapaz de usar la lógica para corregir tu percepción. Tu hipocampo está atrapado en el sueño, sin capacidad de contextualizar la experiencia. Tu cerebelo está en modo de sueño también. Entonces, ¿quién está construyendo tu experiencia temporal? La amígdala, completamente despierta y aterrorizada. La ínsula, amplificando cada sensación. El tálamo, confundido entre estados. Sin la supervisión de la razón, tu cerebro emocional toma el control del reloj. Y el miedo, la verdadera química del miedo, ralentiza todo. Cuando experimentas terror genuino, tu percepción temporal se vuelve hipersensible. Cada microevento neurológico se expande. Cada impulso fallido de movimiento se siente como un drama que dura siglos. Profundicemos en esto. Durante el miedo extremo, la amígdala libera noradrenalina en cantidades masivas. Esta sustancia no solo te mantiene alerta, incrementa la resolución temporal de tu cerebro. De repente, eres capaz de percibir más detalles en menos tiempo. Es una adaptación evolutiva. Cuando un depredador te persigue, necesitas procesar información más rápidamente para sobrevivir. Pero en la parálisis del sueño, esta aceleración de la percepción temporal se convierte en una prisión. Tu cerebro está procesando información a una velocidad aumentada, pero tu cuerpo no puede responder. El resultado es una desincronización brutal entre tu experiencia interna y tu capacidad de acción externa. Los segundos se estiran, se convierten en años.
Imagina que estás viendo una película en cámara lenta, pero el volumen está al máximo. Eso es la parálisis del sueño. Tu percepción se acelera, pero tu capacidad de movimiento desaparece. El contraste genera una sensación de eternidad. Hay otro factor que amplifica esta distorsión. Durante la parálisis REM consciente, tu cerebro está intentando constantemente escapar. Lucha contra la parálisis, intenta gritar, intenta moverse. Cada intento fallido genera una retroalimentación neurológica que refuerza la sensación de atrapamiento. Y cada refuerzo amplifica el miedo. Y cada aumento del miedo expande aún más la percepción temporal. Es un bucle, pero no es un bucle simple. Es una espiral exponencial donde el tiempo se convierte en el enemigo principal. No es la presencia alienígena lo que te aterroriza más en ese momento. Es la sensación de que el tiempo se ha detenido, de que estás atrapado en una burbuja donde los segundos no fluyen, donde la duración se convierte en infinita. La neurociencia moderna ha descubierto que la percepción temporal no es una función única de una región cerebral, es una propiedad emergente de todo el sistema nervioso. Y cuando ese sistema entra en un estado de conflicto severo, como ocurre en la parálisis REM consciente, la percepción temporal se desmorona. Los segundos se sienten como eternidades porque tu cerebro está en guerra consigo mismo. Una parte quiere despertar, otra parte quiere mantener el sueño, una parte intenta mover los músculos, otra parte los mantiene paralizados. En medio de este conflicto, el tiempo pierde su significado objetivo. Se convierte en algo puramente subjetivo, amplificado por el terror, distorsionado por la neuroquímica del miedo. Y aquí yace el verdadero misterio. Aunque la ciencia puede explicar por qué tu percepción temporal se distorsiona, no puede explicar completamente por qué tu cerebro elige experimentar el miedo de esta manera específica. ¿Por qué no simplemente despierta? ¿Por qué no simplemente deja que el tiempo fluya normalmente? Las respuestas están en los mecanismos evolutivos que exploraremos a continuación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo elige precisamente este momento, esta noche, para traicionarte? La parálisis del sueño no es un accidente, no es un fallo del sistema nervioso. Es una trampa evolutiva que tu propio cerebro ha heredado de millones de años de supervivencia. Imagina esto. Hace 3 millones de años, tus ancestros dormían en cuevas, en sabanas abiertas, en lugares donde un movimiento involuntario significaba muerte. Un depredador nocturno podía confundir un espasmo muscular con presa viva. Un movimiento brusco podía revelar tu ubicación. La evolución, entonces, tomó una decisión brutal pero efectiva: paralizar el cuerpo durante el sueño REM, cuando los sueños son más vívidos, cuando el riesgo de actuar tus pesadillas era mayor. Ese mecanismo salvó a tus antepasados, pero hoy, en tu cama segura, en tu habitación cerrada, ese mismo mecanismo se convierte en tu peor enemigo. Respira profundamente. Lo que estamos a punto de explorar te ayudará a entender por qué tu cuerpo te abandona precisamente cuando más lo necesitas. Suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento. Tu testimonio nos ayuda a crear contenido más profundo. La evolución no diseñó tu cerebro para vivir en seguridad. Lo diseñó para sobrevivir en amenaza constante. Y esa arquitectura antigua sigue latiendo en tu cráneo, en tus neuronas, en cada noche que cierras los ojos. Profundicemos en cómo ese legado ancestral se convierte en tu prisión moderna. El tálamo, ese guardián que mencionamos antes, no es simplemente un filtro pasivo. Es una estructura que evolucionó específicamente para protegerte. Durante el sueño REM, el tálamo hace algo extraordinario. Bloquea las señales motoras descendentes. No permite que tu córtex motor envíe órdenes a los músculos. Esto es inteligencia evolutiva pura. Tus antepasados que no tenían este mecanismo probablemente se levantaban gritando, corriendo, revelando su posición a depredadores. No dejaron descendencia, pero aquí viene el problema que la evolución no anticipó. El mundo cambió. Las cuevas se convirtieron en casas.
Los depredadores desaparecieron y, sin embargo, tu sistema nervioso sigue funcionando como si estuvieras en peligro permanente. El núcleo reticulado del tálamo, específicamente, es responsable de esta parálisis. Durante el sueño REM, libera inhibidores de neurotransmisores que silencian las motoneuronas espinales. Es como si alguien apagara el interruptor que conecta tu voluntad con tu cuerpo. Tu cerebro consciente grita, «muévete», pero la orden nunca llega a los músculos. Está bloqueada en la médula espinal, atrapada en un silencio neurológico absoluto. Ahora, aquí es donde la trampa se vuelve verdaderamente aterradora. La evolución también diseñó tu amígdala, ese centro de miedo ancestral, para estar hipervigilante. Mientras tu cuerpo está paralizado, tu amígdala permanece despierta, más que despierta, amplificada. Porque desde la perspectiva de tu cerebro primitivo, un cuerpo que no responde a tus órdenes es señal de peligro extremo. Algo te tiene atrapado, algo te tiene inmovilizado, y entonces tu amígdala activa el pánico. La noradrenalina, ese neurotransmisor que mencionamos en el capítulo anterior, se dispara. Tu corazón acelera, tu respiración se vuelve superficial, y en ese estado de terror máximo, con tu cuerpo completamente inmóvil, tu cerebro busca una explicación. Necesita una razón para esta parálisis. Aquí entra la alucinación. Tu córtex visual, sin información sensorial clara porque estás entre el sueño y la vigilia, comienza a generar imágenes. Tu ínsula, amplificada por la noradrenalina, distorsiona las sensaciones corporales. Sientes presión en el pecho, sientes una mano invisible en tu garganta, y tu amígdala, desesperada por explicar esta combinación de parálisis, miedo y sensaciones distorsionadas, genera la alucinación más antigua de la humanidad. Una presencia, algo en la habitación. Los antiguos la llamaban demonio, los medievales, bruja, los modernos, alienígena. Pero la neurociencia nos muestra la verdad. Es tu propio cerebro, atrapado en un conflicto evolutivo, intentando desesperadamente explicar por qué estás paralizado. Porque desde la perspectiva de tu sistema nervioso ancestral, la única razón válida para estar paralizado es que algo más poderoso te tiene atrapado. Imagina el viaje neurológico de tus ancestros que sobrevivieron. Los que tenían amígdalas sensibles, que interpretaban ambigüedad como peligro, que generaban respuestas de pánico ante lo desconocido, esos sobrevivieron. Los que se quedaban tranquilos ante una sombra en la noche no dejaron descendencia. La evolución seleccionó la paranoia, seleccionó el miedo, seleccionó la hipervigilancia. Y esa es la herencia que llevas en cada fibra de tu sistema nervioso. Pero hay algo más profundo aún. La evolución no solo te dejó esta trampa, también te dejó sin las herramientas para escapar de ella. Durante la parálisis del sueño, tu córtex prefrontal, la región responsable de la lógica y el razonamiento, está prácticamente dormida. No puedes recordar que estás seguro, no puedes razonar que no hay depredador, no puedes activar la lógica que te salvaría. Solo tienes miedo, puro, ancestral, absoluto miedo. Esto no es debilidad, no es imaginación, es neurociencia, es evolución. Es la colisión entre un cerebro diseñado para la supervivencia en la sabana africana y un cuerpo que duerme en seguridad, pero que no lo sabe. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Comenta y cuéntanos si alguna vez has experimentado esta sensación de parálisis, esa presencia inexplicable. Tu testimonio ayuda a otros a entender que no están solos en esta experiencia neurológica ancestral. La pregunta que emerge ahora es inevitable. ¿Podemos escapar de esta trampa que nuestros propios genes han construido? ¿Existe alguna manera de romper este ciclo que ha perseguido a la humanidad desde sus orígenes? La respuesta está en las próximas revelaciones que exploraremos juntos. Ahora que comprendes por qué tu cuerpo te traiciona, por qué la evolución te dejó atrapado en tu propia carne, surge una pregunta que quema en la oscuridad. ¿Puedes recuperar el control? No es una pregunta retórica. Tu cerebro,
ese órgano que te mantiene prisionero cada noche, también posee las herramientas para liberarte. Y aquí comienza algo extraordinario. La neurociencia no solo explica el terror, sino que te ofrece un mapa para atravesarlo. Respira profundo. Inhala lentamente. Exhala. Este viaje requiere calma deliberada. Imagina que durante la parálisis REM consciente, tu mente es un río dividido en dos corrientes. Una corriente es antigua, primitiva, llena de miedo. La otra es nueva, consciente, capaz de observar sin reaccionar. La mayoría de las personas se ahogan en la primera, pero hay quienes aprenden a nadar en la segunda. Cuando despiertas atrapado, tu tálamo sigue bloqueando los comandos motores. Eso no cambia. Pero lo que sí puede cambiar es tu respuesta neurológica ante ese bloqueo. Y aquí interviene algo llamado reconocimiento metacognitivo, es decir, la capacidad de tu corteza prefrontal de observar lo que está sucediendo sin identificarse completamente con el pánico. Tu amígdala grita, tu noradrenalina dispara alarmas, tu cortisol inunda el cuerpo. Pero tu corteza prefrontal, ese centro ejecutivo que duerme durante el sueño profundo, puede despertarse parcialmente durante estos episodios. Y cuando se despierta, puede hacer algo radical, puede etiquetar lo que está sucediendo. Etiquetarlo significa nombrar la experiencia sin resistencia. No es estoy siendo atacado. Es mi cerebro está generando una alucinación mientras mi cuerpo está en parálisis REM. La diferencia neurológica es enorme. Cuando nombras sin resistencia, activas la región ventromedial de tu corteza prefrontal. Esta región inhibe directamente la amígdala. Es como un interruptor neurológico que apaga el incendio desde adentro. Pero ¿cómo activas esa región cuando el pánico te consume? La respuesta está en algo tan simple como respirar. No cualquier respiración. Respiración rítmica, deliberada, lenta. Cuando respiras lentamente durante la parálisis, estás haciendo algo neurobiológicamente sofisticado. Estás enviando señales a través del nervio vago hacia tu núcleo dorsal vagal. Este núcleo comunica con tu amígdala un mensaje único. No hay peligro inmediato. Podemos respirar. Podemos esperar. La respiración lenta desactiva la respuesta de lucha-huida, no porque sea un truco psicológico, sino porque es un comando neurológico directo. Tu cuerpo está paralizando, pero tu respiración sigue siendo tuya. Ese pequeño acto de control es el primer paso hacia la recuperación del poder que creías perdido. Hay más. Durante la parálisis consciente, tu percepción del tiempo está distorsionada, como ya exploramos. Pero esa distorsión es una característica de cómo tu tálamo está procesando la información, no una verdad absoluta. Si logras mantener la conciencia de que el tiempo se siente infinito, pero no lo es, estás usando algo llamado defusión cognitiva. Tu mente se separa de la ilusión temporal. Los segundos dejan de ser horas. ¿Cómo se logra esto? A través de la repetición de una frase simple. Esto durará segundos. Mi cuerpo está seguro. Esto es una alucinación. Cuando repites esto, activas tu corteza prefrontal izquierda, el hemisferio del lenguaje, del análisis. Este hemisferio puede competir neurológicamente con la amígdala por el control de tu atención. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo en tu cerebro durante estos momentos de lucidez dentro de la parálisis. Cuando logras mantener la calma, tu acetilcolina, que antes amplificaba alucinaciones, comienza a servir un propósito diferente. Esa misma molécula que crea vívidas alucinaciones puede convertirse en herramienta de claridad si la acompañas con intención consciente. Es como aprender a surfear una ola en lugar de ser arrastrado por ella. La ola sigue siendo la ola, pero tu relación con ella cambia. Los neurocientíficos han documentado algo fascinante en personas que regularmente logran mantener la calma durante la parálisis REM consciente. Sus patrones de conectividad cerebral cambian. La amígdala pierde un poco de su dominio sobre la corteza prefrontal. No desaparece el miedo, pero se convierte en algo que puede ser observado,
no algo que te posea. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Porque es importante que entiendas que esta información no es teórica, es práctica, es tuya para usar esta misma noche si es necesario. La técnica más efectiva, según investigaciones recientes, combina 3 elementos: reconocimiento, sé que estoy en parálisis REM; respiración, respiro lentamente; y reencuadre, esto es una alucinación, mi cuerpo está seguro. Cuando estos 3 elementos se tejen juntos, tu cerebro comienza a generar un estado diferente. No es sueño, no es vigilia completa, es un estado híbrido donde tu conciencia se convierte en observadora en lugar de víctima. Y aquí está lo más importante: tu cerebro está diseñado para salir de la parálisis REM. Siempre, sin excepciones, tu tálamo eventualmente recibirá la señal de liberar el bloqueo motor. Puede sentirse como horas, pero son segundos. Tu cuerpo siempre se libera, siempre. Conocer esto neurológicamente, no solo intelectualmente, cambia algo fundamental en cómo responde tu amígdala. Porque la amígdala no solo responde al peligro real, responde a la creencia en el peligro. Y si sabes, en lo profundo de tu ser, que tu cuerpo se liberará, esa certeza neurobiológica se convierte en un ancla que te sostiene en la oscuridad. Hasta aquí hemos aprendido a reconocer la trampa, a respirar dentro de ella, a distanciar la mente del pánico que la amígdala grita. Pero hay algo que trasciende la técnica, algo que la neurociencia apenas susurra en sus laboratorios. La parálisis del sueño no es solo una falla neurológica que debemos vencer, es un umbral, un espejo. Imagina por un momento que tu cuerpo está inmóvil en la cama, pero tu conciencia despierta. Los ojos no responden, la garganta está sellada, y sin embargo algo en ti observa, permanece. Existe en ese espacio donde la realidad y la alucinación se tocan como 2 olas que nunca se mezclan completamente. La neurociencia te ha dicho por qué ocurre. El tálamo bloquea las señales motoras. La amígdala interpreta la parálisis como amenaza. La corteza visual genera imágenes que tu mente aterrada transforma en presencias. Todo tiene un nombre. Todo tiene una causa química, eléctrica, medible. Pero, ¿y si la pregunta no fuera cómo escapar, sino qué significa estar ahí? Durante estos episodios, tu corteza prefrontal, ese guardián racional que aprendiste a activar, permanece en un estado único. No está completamente dormida, no está completamente despierta. Existe en una tercera dimensión de la conciencia que los antiguos llamaban el umbral de los espíritus y que hoy la neuroimagen muestra como una activación híbrida, anómala, casi imposible en el cerebro despierto. Tu prefrontal sigue conectada a la realidad. Sabe que estás en tu cama, reconoce la habitación, pero simultáneamente, el sistema límbico, el corazón emocional, está en máxima alerta, alimentando la interpretación de lo que ves. La disociación no es un fracaso, es una característica. Y aquí emerge algo que la ciencia aún no ha nombrado completamente. Durante la parálisis consciente, tu cerebro accede a una forma de percepción que normalmente está cerrada. Las alucinaciones no son errores aleatorios. Son tu mente explorando los bordes de lo que puede experimentar. Son, en cierto sentido, una puerta que se abre hacia dimensiones internas de tu propia psique. Los antiguos no tenían resonancia magnética, no tenían medidores de noradrenalina ni mapas de activación talámicas, pero tenían algo que quizás era más profundo: la capacidad de permanecer conscientes en esos espacios sin huir, sin luchar, sin necesidad de explicación. Llamaban a eso iniciación, transformación, el cruce de un río invisible que te cambia. Hoy sabemos que durante la parálisis REM consciente, tu corteza prefrontal puede aprender algo que es casi imposible en el estado de vigilia normal: la diferencia entre lo que es real y lo que es creado por tu propia mente, mientras ambas cosas ocurren simultáneamente. Esto es metacognición llevada a su límite extremo. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Porque la hora importa.
Los episodios de parálisis tienden a ocurrir en las primeras horas de la madrugada, cuando tu cuerpo ha dormido lo suficiente para entrar en ciclos REM profundos, pero tu mente aún mantiene conexión con el mundo exterior. Es un momento frágil, un momento puro, y en ese momento algo extraordinario ocurre. Tu sistema nervioso autónomo, ese que normalmente funciona sin tu consentimiento, sin tu conocimiento, se vuelve visible. Sientes tu corazón acelerarse. Sientes la tensión en los músculos que no puedes mover. Sientes el miedo como una sustancia física que recorre tus arterias. Por primera vez en tu vida, la máquina que te sostiene se vuelve consciente de sí misma. La mayoría de las personas luchan contra esto. Intentan despertar, intentan gritar, intentan romper la parálisis con la fuerza de la voluntad. Y en ese intento, la amígdala se dispara aún más. El miedo se amplifica exponencialmente. Las alucinaciones se vuelven más vívidas, más amenazantes, más reales. Pero hay otra opción, una que la neurociencia está apenas comenzando a validar mediante estudios con meditadores y practicantes de lucidez onírica. La opción de quedarse, de permanecer en el umbral sin miedo, de observar sin resistencia. Cuando haces esto, algo cambia. No es magia, es neuroquímica. Tu corteza prefrontal, al reconocer conscientemente que estás en un estado alterado, comienza a inhibir la amígdala. El nervio vago se activa naturalmente cuando aceptas la parálisis en lugar de luchar contra ella. La noradrenalina que aceleraba tu corazón comienza a equilibrarse. Las alucinaciones, privadas de tu resistencia emocional, comienzan a perder su poder. Lo que queda es algo más extraño aún, una claridad cristalina, una sensación de estar suspendido entre dos mundos, observando ambos sin pertenecer completamente a ninguno. Es incómodo, es desorientador, pero no es peligroso. Y aquí está lo que la ciencia aún no ha explicado completamente. En ese estado de aceptación, muchas personas reportan experiencias que trascienden la neurología pura. Sensaciones de expansión, visiones de luz, encuentros con presencias que se sienten sabias en lugar de amenazantes. Algunos lo llaman experiencia mística, otros acceso a dimensiones de la conciencia que normalmente están bloqueadas. ¿Qué es realmente? Quizás sea simplemente tu cerebro accediendo a capas de sí mismo que permanecen ocultas durante la vigilia normal. Quizás sea algo más. La neurociencia honesta admite que hay un 20% de este fenómeno que aún no comprende completamente. Lo que sí sabemos es esto. La parálisis del sueño no es una enfermedad, no es un enemigo, es una invitación a conocer los límites de tu propia mente, a descubrir que la conciencia es más flexible, más vasta, más misteriosa de lo que creías. Y eso, en sí mismo, es una forma de libertad. Hemos llegado a un lugar donde la ciencia y lo inexplicable convergen. Durante estos viajes nocturnos, tu cerebro ha estado tejiendo una narrativa que trasciende lo meramente biológico. Ahora, antes de cerrar este ciclo, necesitamos mirar hacia atrás y hacia adelante simultáneamente. Recuerda lo que hemos descubierto. La parálisis del sueño no es una enfermedad, ni tampoco una maldición ancestral que debas temer eternamente. Es un mecanismo que protegía a tus ancestros, que hoy se manifiesta como una oportunidad de conocimiento. Pero hay algo que aún no hemos nombrado completamente, la síntesis que emerge cuando integras todo lo aprendido. Imagina tu cerebro como una orquesta nocturna. El tálamo es el director que silencia los instrumentos del movimiento. La amígdala, el violinista apasionado que toca historias de miedo. La corteza prefrontal, el compositor que puede reescribir la melodía mientras se toca. Y durante la parálisis consciente, todos estos músicos están presentes, tocando simultáneamente, sin coordinación aparente. Caos, sí, pero también sincronía potencial. Lo que hemos explorado en capítulos anteriores no era solo información, era entrenamiento. Cuando aprendiste a reconocer que estabas en parálisis, activaste la metacognición.
Cuando practicaste la respiración lenta, dialogaste con tu nervio vago. Cuando aceptaste la presencia sin resistencia, permitiste que tu corteza prefrontal emergiera de entre el ruido emocional. Cada técnica fue un paso hacia la integración, pero la verdadera síntesis ocurre cuando dejas de luchar contra la parálisis y comienzas a habitarla, no como víctima, sino como observador, no como prisionero, sino como explorador de tu propio territorio interior. Esto no es poesía solamente, es neuroplasticidad en acción. Tu cerebro se está remapificando a través de la atención consciente. ¿Recuerdas la alucinación de presencia que experimentamos en capítulos anteriores? Esa sombra en la esquina, esa entidad que parecía tan real, tan amenazante. Ahora comprendes que era tu amígdala, proyectando patrones de supervivencia. Pero algo más sucedía simultáneamente. Tu corteza prefrontal estaba observando el proceso. Estabas dentro y fuera del miedo al mismo tiempo. Esa es la brecha donde reside el verdadero poder. La neurociencia moderna nos muestra que la conciencia no es un único proceso, es un ecosistema de procesos distribuidos. Durante la parálisis consciente, algunos de esos procesos están activos mientras otros duermen. La paradoja es que estás más despierto que nunca, pero también más dormido que nunca. Ambas verdades coexisten. Tu cerebro es lo suficientemente complejo para contener contradicciones. Profundicemos en algo que apenas tocamos. Cuando aceptas la parálisis, cuando dejas de luchar, algo neurobiológico cambia. La amígdala que estaba hiperactivada comienza a desactivarse. No porque la ignores, sino porque la reconoces. Es como si el miedo necesitara tu resistencia para existir. Cuando dejas de alimentarlo con adrenalina y cortisol, pierde potencia. Tu cuerpo sigue en parálisis, pero tu mente comienza a liberarse. Algunos investigadores sugieren que durante estos estados, la barrera entre la conciencia ordinaria y estados más profundos se vuelve permeable. No es magia, es neurobiología en sus márgenes, donde todavía hay más preguntas que respuestas. El 20% inexplicado que mencionamos anteriormente vive aquí, en este espacio, entre lo conocido y lo misterioso. Imagina que la parálisis consciente es una puerta. De un lado, el mundo cotidiano donde tu cuerpo obedece tus órdenes, donde la lógica domina, donde todo tiene explicación. Del otro lado, territorios donde la mente se comporta diferente. No es que uno sea real y el otro ilusorio, ambos son reales, solo operan con reglas distintas. La síntesis que buscamos no es vencer la parálisis, es comprenderla tan profundamente que la transformas en herramienta de autoconocimiento. Cuando integras todo lo que hemos aprendido, la parálisis deja de ser una experiencia de victimización y se convierte en una ventana hacia capas de consciencia que la mayoría de las personas nunca experimentan deliberadamente. Hay algo que ocurre en los cerebros de quienes practican la aceptación durante la parálisis. Sus patrones de ondas cerebrales cambian. No es coincidencia, es adaptación. Tu cerebro es un órgano que responde a la intención. Cuando intenciona la calma en lugar del pánico, cuando elige la observación en lugar de la lucha, los circuitos neurales se reconfiguran. Pero aquí viene lo importante. Esta síntesis no es un destino final. No es como si dijéramos logra esto y nunca más tendrás miedo durante la parálisis. Es un proceso continuo. Cada noche que experimentas parálisis consciente es una nueva oportunidad de profundizar. Tu cerebro sigue aprendiendo. Tu conciencia sigue expandiéndose. Lo que hemos tejido a lo largo de estos viajes es una comprensión multidimensional. No solo sabes qué ocurre neurobiológicamente, entiendes por qué ocurre desde la perspectiva evolutiva, conoces técnicas para intervenir en el proceso, y ahora contemplas el misterio que permanece sin resolver, ese 20% que te recuerda que la conciencia es más vasta que nuestros instrumentos de medición. Estamos en el umbral final de esta exploración. Has aprendido que tu cuerpo siempre se libera, que tu mente es más poderosa de lo que imaginabas, que el miedo es un guardián antiguo, pero no un amo.
Has descubierto que la aceptación es más transformadora que la resistencia y has comenzado a comprender que vivir entre dos mundos, el ordinario y el del sueño, es el verdadero privilegio de ser humano. La ciencia continúa investigando. Los neurocientíficos siguen mapeando estas regiones fronterizas de la consciencia. Pero tú, aquí, ahora, ya has comenzado tu propio viaje de descubrimiento. Eso es lo que importa. No esperes a que la ciencia lo explique todo. Tu experiencia directa es también un tipo de conocimiento válido. ¿Recuerdas cuando todo esto comenzó? Cuando la parálisis era solo una jaula nocturna, un enemigo sin rostro que te atrapaba entre el sueño y la vigilia. Ahora, después de 15 viajes por los corredores de tu propia neurobiología, algo ha cambiado. No el cuerpo, la mirada. Respira profundo. Inhala lentamente. Exhala, como si liberaras cada certeza que traías al comenzar. Antes de cerrar este viaje, suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta qué transformación has sentido en tu relación con la parálisis nocturna. Vivir entre dos mundos no es una maldición. Es una puerta que muy pocos aprenden a atravesar con serenidad. Durante estos capítulos, hemos caminado desde el terror hasta la comprensión. Comenzamos en la oscuridad de la amígdala activada, ese guardián emocional que gritaba advertencias mientras tu cuerpo yacía inmóvil. Luego descubrimos que el miedo no era el enemigo verdadero, era el mensajero. La neurociencia nos mostró que cada alucinación, cada sensación de presencia, cada imposibilidad de movimiento tenía un nombre, una razón, un mecanismo biológico explicable. Pero aquí está lo extraordinario. Explicar no es lo mismo que conquistar. Comprender la amígdala no la silencia. Conocer el nervio vago no lo activa automáticamente. Y esa es la verdad que late en el corazón de todo lo que hemos aprendido. La transformación ocurre cuando dejas de luchar contra el mecanismo y comienzas a dialogar con él. Recuerda la respiración lenta, no como técnica de control, sino como acto de presencia. Cada inhalación es un recordatorio de que estás vivo, de que tu sistema nervioso responde, de que la parálisis es temporal. El cuerpo siempre se libera, siempre. La ciencia lo garantiza, pero tu mente necesitaba escucharlo 1000 veces antes de creerlo. Recuerda la difusión cognitiva, ese arte de observar tus pensamientos como si fueran nubes pasajeras, no como verdades absolutas. Cuando la alucinación susurra que algo malévolo está en la habitación, ya no luchas contra la imagen. La ves, la nombras, la dejas pasar, y en ese acto de no resistencia, el pánico pierde su combustible. Recuerda el reencuadre. La presencia que sentías como amenaza es solo la activación de tu córtex sensorial, sin entrada sensorial real. Tu cerebro está creando una narrativa, porque eso es lo que los cerebros hacen en la oscuridad. No es magia, no es lo sobrenatural, es neurobiología. Y esa claridad, esa comprensión fría y precisa, es más poderosa que cualquier amuleto. Pero hay algo más que trasciende la ciencia, algo que los instrumentos no pueden medir, pero que tú sientes cada vez que despiertas del otro lado de la parálisis. En los capítulos recientes, descubrimos que la parálisis REM consciente no es solo un mecanismo a vencer, es un umbral, un espacio donde la conciencia se expande de formas que la vigilia ordinaria no permite. Cuando aceptas la parálisis en lugar de combatirla, cuando respiras en lugar de gritar, tu corteza prefrontal se activa de manera diferente, no como defensa, como exploración. Ese 20% inexplicado que dejamos deliberadamente abierto apunta a algo que la neurociencia aún no puede articular completamente. Quizás sea la naturaleza misma de la conciencia. Quizás sea la plasticidad del cerebro enfrentándose a sus propios límites. Quizás sea simplemente el misterio que toda ciencia seria debe respetar. Lo que importa ahora es que ya no eres una víctima de tu propia fisiología. Eres un observador consciente dentro de tu propio teatro nocturno. Imagina que durante años caminaste por una habitación oscura, convencido de que había peligros invisibles. Tropezabas, gritabas, sentías pánico. Luego alguien encendió la luz.
Descubriste que los muebles eran simples, que no había nada acechante. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que ahora puedes moverte por la habitación con seguridad. Puedes incluso apreciar su arquitectura. Así es vivir entre dos mundos. Ya no es una pesadilla, es un territorio conocido. Los primeros capítulos te enseñaron que la parálisis REM es un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro desactiva los músculos para evitar que actúes tus sueños. Eso es ciencia pura. Luego aprendiste que a veces la conciencia despierta antes de que el cuerpo se libere, creando esa disociación aterradora. Eso también es ciencia pura. Después vinieron las técnicas: respiración, metacognición, reencuadre, aceptación. No son trucos mágicos. Son herramientas que entrenan tu sistema nervioso a responder de manera diferente. Tu amígdala puede aprender. Tu nervio vago puede activarse. Tu corteza prefrontal puede recuperar el control. La neuroplasticidad garantiza que cada noche de práctica remapifica literalmente tu cerebro. Pero la síntesis más profunda llegó cuando comprendimos que la técnica sin aceptación es solo resistencia disfrazada. Y la aceptación sin comprensión es ignorancia. La verdadera transformación ocurre en la intersección, entender científicamente qué está ocurriendo, pero aceptar emocionalmente qué está ocurriendo. Esa es la puerta que ahora has aprendido a abrir. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento final? ¿Qué hora es en tu zona? ¿Estás a punto de dormir, recordando cada técnica, cada concepto, cada verdad que hemos tejido juntos? Cuando cierres los ojos esta noche, no busques la ausencia de parálisis. Busca la presencia de tu propia conciencia. Cuando despiertes atrapado entre dos mundos, recuerda, tu cuerpo siempre se libera. Tu mente ya está libre. Y el misterio que permanece no es amenaza, es invitación. Vivir entre dos mundos significa habitar la frontera entre lo conocido y lo desconocido con serenidad. Significa saber que la ciencia explica el mecanismo, pero que algo inefable persiste. Significa respirar cuando el pánico grita. Significa observar cuando el miedo demanda acción. Gracias por acompañarnos en este viaje de 15 noches. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué verdad de este recorrido resuena más profundamente en ti. ¿Qué transformación has sentido? El viaje continúa cada noche. Ahora simplemente ya no caminas solo en la oscuridad.